Biblia en el libro de Colosenses. Colosenses, estuvimos un poco hablando la semana pasada acerca de la teología de Cristo. Hoy vamos a ampliar un poquito más porque Colosenses tiene mucho de esto. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses 1, 15. Allí en la palabra del Señor, y mantenga la palabra abierta en este pasaje porque vamos a estar reiterando algunos de los versículos que están allí para enfatizar, amén, enfatizar la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así como las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extranjeros y enemigos en vuestras mentes, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en el cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, el cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Oramos. Padre amado, gracias. Gracias, Señor amado, en esta hora, Dios mío, por tu bendición. Gracias, Dios mío, por este día maravilloso, Padre Celestial, que podemos estar reunidos para exaltar, bendecir y adorar tu santo nombre, Señor amado. Llegamos a tu casa con anhelos de adoración. Y aquí en tu casa, Dios mío, damos la mejor expresión de oración, Señor amado, a través del canto, a través de la atención de tu palabra, a través, Dios mío, de la forma en que tú nos ministras en nuestros corazones, Señor amado. Y en esta hora anhelamos que podamos transmitir con claridad lo que tú has puesto en mi corazón, Señor amado, para que podamos disfrutar esta palabra y nos edifique, Señor amado, en el nombre glorioso, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Gracias te damos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Los colosenses, o la ciudad de Colosas, como todo el territorio del Medio Oriente, de Asia Menor, estaban influenciados por la cultura griega. Usted sabe la mitología griega, ¿no? Acerca de los dioses, los semidioses, los dioses pequeños, los dioses grandotes, los dioses que andan con los hombres y los que están en el cielo. Y tenían toda esta cultura que estaba de alguna manera, había invadido todo este territorio. Entonces, los que estaban, las iglesias que se estaban formando, tenían también esta tendencia de pensar de que había cierta escala entre Dios, Jesucristo y los ángeles y todas estas cosas, y le estaban dando categorías. Entonces, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, aunque algunos dicen que no fue Pablo, que fue alguna persona que escribió en nombre de Pablo, pero allí estas personas que escribieron, Pablo allí, inspirado por el Espíritu Santo, transmitiendo estas verdades, dice allí que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Y dice, es el primogénito de toda creación. Que no se interprete de que Jesucristo fue creado, sino que es el primero. Lo que está diciendo allí la palabra del Señor, que es el primero en importancia. Que es el primero en construir el universo como creador. Él es el primero para sacar
a luz aquello de que hay dioses y semidioses y seres creados y hay una escala allí de cosas, dice, entonces menciona allí la palabra del Señor en el versículo 16 en su segunda parte y dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, en realidad todo fue creado por el Señor Jesucristo. Él es el primero. Y este es un concepto, hermanos, teológico fundamental en nuestra vida. Nada se le puede agregar a la persona de Cristo porque Cristo es Dios creador. Él es el primero. A veces nos cuesta, hermanos, entender el tema de la Trinidad porque habla del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y nuestra mente tiende a dividir estas cosas para ver quién está allí. Pero, hermanos, esta es una unidad llamada Dios. Inseparable. Este es el Dios creador que compone esta unidad. Y allí está Jesucristo, creador de todas las cosas. No importa si son tronos, si son potestades, si son principados, y allí está dando una serie de escalafones en el mundo espiritual, pero Cristo está por encima de todo, porque Él es el creador. Amén. El primero. No hay nadie más fuera de Jesucristo. No existe nadie más por encima de Cristo. Él es el todo. En Él habita toda la plenitud de Dios. Por eso dice, hermano, que cuando nosotros nos acercamos a Cristo, Cristo debe ser suficiente para nosotros. Amén. Usted se tiene que alegrar en la persona de Jesús. Usted tiene que creer que en Cristo, hermanos, está toda la plenitud de Dios. Allí está el Dios sanador, allí está el Dios salvador, allí está el Dios restaurador, allí está el Dios que hace las personas posible, hermanos, que podamos tener convicción acerca de nuestra vida eterna. Allí está la presencia de Dios. Él es el primero. En Él habita toda la plenitud de Cristo. Amén. A veces tenemos la tendencia de agregarles cosas al Señor, porque hay que hacerlo así, porque hay que hacerlo de esta otra manera, porque hay que hacerlo de aquella. La palabra de Dios nos intima a que nosotros debamos acercarnos al Señor con un corazón sincero, y eso es suficiente. Amén. Con un corazón sincero para alabarle, para adorarle, para reconocerle como Dios de nuestra vida, para entenderlo como que Él es suficiente en nuestra vida y no necesitamos nadie más, nada más. Pero a veces las personas necesitan o tienen la tendencia de querer ver algo. Y allí comienza, hermanos, el peligro del sincretismo en algunas iglesias o congregaciones, que para ayudar a la fe tienen que ver alguna cosa, algún objeto, alguna cuestión que les ayude. Pero la Biblia nos dice, hermanos, que Cristo es la imagen del Dios invisible. Amén. Nosotros no podemos ver a Dios con nuestros ojos naturales. Nosotros no podemos palpar a Dios con nuestras manos. Nosotros no podemos hacer ninguna cosa más que tener fe en el Señor Jesucristo. No hay nada más. Pero cuando comenzamos a pensar en el mundo espiritual, a la teología acerca de Dios, debemos entender que cuando Cristo vino aquí a esta tierra y estuvo transitando en esta tierra haciendo cosas, hizo nada más y nada menos que demostrar el reino de los cielos. De hecho, muchas veces vamos a encontrar en los evangelios la expresión que dice, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos ha llegado, porque ese fue uno de los propósitos fundamentales de llegar a Cristo, a dar a conocer el reino de los cielos, reconciliar al hombre con Dios nuevamente, mostrar que Dios todavía tiene los brazos extendidos para abrazar a la humanidad y darle una nueva oportunidad. Entender que nosotros también en nuestros días tenemos este enorme privilegio que a través de la persona de Cristo y a través de su obra en la cruz, como lo dice el versículo 20, podemos reconciliarnos con el Señor.
Dice así el verso 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Jesucristo llegó a esta tierra porque Él es el primero, no hay nadie más por encima de Él, para mostrarnos como Dios creador, como Dios eterno, la forma en la cual nosotros podemos encontrar esa salvación, ese deseo de poder vivir para siempre. Amén, porque los seres humanos tenemos eso implícitamente en nuestros corazones, ¿no? La excepción es aquel que quiere morir, pero la regla, ¿cuál es? Vivir, ¿verdad? Tienen algunos 80 años y dicen, no, todavía es joven. ¿Cierto? Porque el deseo del ser humano, hermanos, es vivir. Porque ese deseo Dios lo puso en el corazón del hombre. Dios lo puso allí, hermanos, para que nosotros tengamos siempre el deseo de vivir. Pues si queremos vivir y queremos vivir para siempre, debemos, hermanos, reconciliarnos con Dios. La humanidad, el ser humano, tiene que reconciliarse con Dios a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No hay otra forma de encontrar salvación. Lo hemos repetido muchas veces, pero que nunca se nos olvide, no hay otra forma de alcanzar salvación. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada para alcanzar salvación. El pago de la salvación lo hizo Jesucristo. Y a través de nuestra aceptación de Cristo en nuestros corazones y nuestro depositar nuestra fe en Él, es que podemos alcanzar vida eterna. Amén, vida eterna. Porque Él es el primero. Él es el primero. Versículo 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Subsisten. En el libro de los Efesios dice que todo fue creado por Él y para Él. ¿Cuándo cobra sentido, hermano, todas las cosas? Cuando entendemos que todo lo que hoy nosotros tenemos está sostenido por la mano poderosa de Dios. El hombre no puede hacer absolutamente nada. Nosotros, nuestra estadía aquí en esta tierra, la Biblia lo describe como un peregrinaje. Estamos aquí de paso. Estamos aquí transitando por la tierra en un peregrinaje para tener la oportunidad de alcanzar la salvación. Pero no podemos hacer nada y constantemente Dios nos muestra que somos extremadamente frágiles en esta tierra. La forma, hermanos, en que nosotros podamos permanecer en esta tierra es que Dios nos sostenga. Amén. Este es un concepto importantísimo en la vida de cualquier cristiano. Estoy aquí porque Dios me sostiene, porque su gracia es la que me impulsa. El día en que Dios no me sostenga, voy a partir de esta tierra indefectiblemente. Tenga 3 años o tenga 90 y tantos. Solamente estamos aquí porque Cristo nos sostiene. Amén. Cristo nos sostiene. Por eso, hermanos, cuando tenemos alguna dificultad en la vida, lo primero que tenemos que hacer, nuestro primer recurso, es acercarnos a la presencia de Dios y clamar para que Dios nos ayude a salir de cualquier situación que tengamos. Aquella costumbre, hermanos, que tenemos los seres humanos, sobre todo a veces los cristianos que conocemos la verdad, porque no todos los seres humanos conocen la verdad, pero a veces los cristianos que conocemos la verdad cometemos el error, a veces, de tratar de solucionar nuestras cosas con nuestras fuerzas, porque decimos, bueno, esto lo puedo resolver por mi cuenta, esto lo puedo resolver por mi otra cuenta. Y entonces cuando nada funciona, cuando no hay ninguna cosa que funcione, y todo nos ha fallado, entonces vamos a buscar a Dios.
Puede ser en una enfermedad, puede ser en un problema económico, puede ser en un problema social, puede ser en un problema laboral, en cualquier orden de la vida. Primero lo queremos resolver nosotros. Cuando nada más funciona, entonces decimos voy a buscar al Señor. Cuando tiene que ser exactamente lo opuesto. Cuando tenemos una dificultad, debemos recurrir a la presencia del Señor. Y alguno me dice, pero pastor, yo ya lo sé, esto es así, ya lo sé, yo eso lo entiendo. Bueno, yo sé que muchos lo entienden, pero pocos lo practican. Hay que entenderlo y practicarlo. Amén. Y cuando venga alguna dificultad, sepa que todo lo que está creado, incluyendo nuestra vida, incluyendo nuestro pasaje aquí en esta tierra, es guardado y cuidado por el Señor Jesucristo. Amén. Todas las cosas subsisten por Jesús. Todas las cosas subsisten porque Cristo lo ha querido. Todas las cosas tienen el rumbo que tienen porque Dios está obrando en su voluntad permisiva o en su voluntad tácita, pero Dios está queriendo que esto funcione de esta manera. Pero nada descontrola a Dios por nada. Nada descontrola a Dios. Recordemos, hermanos, que hay muchas cosas en la historia donde han querido de alguna manera realizar sus cosas y Dios de la noche a la mañana lo cambia. Parecíamos que nunca iba a cambiar ninguna situación, pero de pronto algo pasó que las cosas cambiaron, tomaron otro rumbo. Y no vamos a mencionar la historia, pero conocemos muchas de estas historias que parecían que nada iba a cambiar y de pronto Dios cambia las situaciones, porque todas las cosas subsisten en el Señor. Amén. Y hermanos, en la iglesia de Cristo, debe existir esa conducta también, que debe existir en nuestro diario vivir, pero también en la iglesia. Dice el versículo número 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. Cristo, hermano, fue sacrificado en la cruz para salvación nuestra, y cuando resucita y va a la presencia de Dios, Él es el primer resucitado. Amén. Es el primer ser que estuvo aquí en esta tierra y su cuerpo fue transfigurado. Dice que su cuerpo fue vivificado. Amén, por el Espíritu de Dios, transformado. Cosas que a veces, hermanos, son difíciles de explicar con palabras, pero lo cierto es que vemos que hay un antes en el cuerpo de Cristo y un después en el cuerpo de Cristo cuando resucitó. Cuando resucitó podía aparecer y desaparecer a gusto. Podía entrar o salir de una habitación aún con las puertas y ventanas cerradas. Su cuerpo no tenía la misma contextura física que tenía antes de estar aquí en esta tierra. Y cuando Él resucita, se transforma en la cabeza de la iglesia. Amén. En la cabeza de la iglesia. La iglesia se transforma en su cuerpo, pero Él es la cabeza, porque Él es el primero en todas las cosas. Amén. Cuando Él se transforma en la iglesia del Señor, nos está diciendo la palabra, hermanos, que la iglesia de Cristo, tal cual la conocemos y ha perseverado en prácticamente casi 2000 años, está en la idea de Dios. Dios es el que ha pensado que la iglesia surja de tal forma. Dios fue el que ideó, hermanos, que la iglesia fuera el agente de evangelización del mundo. Dios fue el que ideó que la iglesia fuera las personas que trabajaran en pro y en beneficio de las personas que están dentro de la iglesia, para que salgan de su situación y sean fortalecidas. Dios tiene en mente, hermanos, el funcionamiento de la iglesia. Algunos piensan que la iglesia es como una tontería, de eso de ir todos los domingos y cantar y adorar al Señor y escuchar a una persona que habla desde una plataforma. Piensan que es una locura, una tontería. Pero esto es lo que Dios ha querido.
Y no podemos avergonzarnos de cosas que Dios ha querido. Algunos piensan, hermanos, que la iglesia tiene algún tipo de sustitución y puede ser sustituida por algún otro tipo de comportamiento. Y de ninguna manera, hermanos, la iglesia no puede ser sustituida por ningún otro tipo de comportamiento. Entonces algunos, en el afán de tratar de justificar algunas conductas, dicen, pero la iglesia somos nosotros. Amén, somos nosotros. Y el cuerpo se une cuando nos reunimos en el templo. Porque dice la Biblia, hermanos, que somos como un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo, donde está asociada una cantidad de miembros y todos esos miembros están conectados entre sí. Y todos esos miembros se edifican unos a los otros. Y ninguno de esos miembros son mejores unos que otros, sino que todos tenemos nuestro trabajo que realizar en la iglesia. La iglesia no son las paredes, es cierto, somos nosotros. Pero el cuerpo de Cristo está reunido, amén, cuando venimos a la iglesia, cuando venimos a la casa de Dios, cuando glorificamos el nombre glorioso y maravilloso de Cristo. Este es un concepto muy importante en la vida, hermanos, de la iglesia del Señor. Cristo es la cabeza y todos nosotros somos el cuerpo. ¿Para qué? Para obedecer y realizar el trabajo que Dios quiere que nosotros realicemos en nuestra vida. Amén. Y estos no son conceptos que debamos idealizar que debamos filosofar sobre ellos. Esto es lo que la palabra de Dios dice y es incambiable. No hay ninguna cosa que pueda sustituir a la iglesia de Cristo. Amén. Porque si sacamos algún miembro de nuestro cuerpo, hermanos, ¿usted cree que va a mantener vida por sí solo? Algunos se puede cortar la oreja, meterla en formol, ahí ¿cuánto podrá durar? O se puede cortar una mano y ponerla en algún lugar, ¿y cuánto podrá durar? La vida, hermanos, de la iglesia se mantiene cuando estamos reunidos, cuando estamos juntos, amén, cuando estamos buscando juntos la presencia del Señor, adorando al que vive y que reina en el nombre glorioso y maravilloso de Cristo. Y esto, hermanos, es tan notable, es tan maravilloso que algunos creen, hermanos, que esto no tiene el valor que se le ha dado, que se ha sobrevalorado. Pero la palabra de Dios dice aquí, en el versículo 22, dice, en su cuerpo de carne, hablando, digamos, de cómo Él nos reconcilió con Dios, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Amén. Algunos no creen que la gente, que los cristianos puedan perder la salvación. Dicen, no, el que es salvo es salvo. Ese es salvo para siempre. Entonces hay una serie de filosofías que vienen ya de la antigüedad y dice, bueno, aquel que se entregó a Cristo jamás se va a perder porque va a perseverar siempre, ¿no? Y algunos dicen, no, pero hay algunos que sí se entregaron a Cristo, pero luego no perseveraron y entonces perdieron la salvación. La Escritura dice algo aquí, hermanos, como en otros pasajes. No voy a entrar porque si no nos extendemos demasiado, pero dice claramente, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Amén. Hablando justamente de esa reconciliación que hizo Cristo, que luego debe ser, hermanos, acentuada a través de la fe en nuestra vida, en progreso y en proceso cotidiano. Si nosotros no permanecemos en Cristo, corremos el riesgo de perder la salvación. Si nosotros, hermanos, no transitamos por la vida espiritual, esforzándonos cada día para cultivar la salvación y la santidad que Dios nos ha dado, corremos el riesgo. Por eso el tema, hermanos, a veces de la filosofía de que somos la iglesia y entonces yo estoy allá en cualquier lugar y soy la iglesia y puedo rendir mi culto y puedo hacer mis cosas en forma unipersonal. La Biblia nos dice que somos un cuerpo y que el cuerpo debe permanecer juntos. Y hace referencia a la iglesia local. Y la iglesia local debe saber que debe permanecer junta a la iglesia nacional.
Y la iglesia en el mundo sabe que debe permanecer junta en el nombre del Señor. Y sabemos, hermanos, que esto no está supeditado a estar debajo de un mismo techo, sino que tiene que ver a las verdades espirituales que ejercen aquí o que nos habla aquí la palabra del Señor. Si permanecemos en estas verdades, si permanecemos en la fe, entonces somos la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. El primero de todos. Fuera de Él no hay nada. Él es el primero en importancia, el primero como heredero y como supremo. Todas las cosas creadas en el mundo, materiales y espirituales, fueron creadas por Él y por Él subsisten. Jesucristo es el primero en resucitar. Un día todos nosotros vamos a resucitar si nos alcanza la muerte aquí en esta tierra. Un día todos vamos a resucitar y a ir a la presencia de Dios. Y si no morimos cuando venga Cristo, entonces dice que seremos trasladados a la presencia de Dios. Y todos estaremos disfrutando la presencia del Dios Todopoderoso. Pero Cristo, hermanos, es el primero. Él es el que nos gobierna, Él es el que nos impulsa, Él es el que nos hace hablar a otros acerca de Cristo, Él es el que nos hace orar por el enfermo, Él es el que cultiva nuestra vida espiritual, es el que nos rige nuestra conducta diaria. En santidad y en obediencia respondemos nosotros. Gloria sea el nombre de Jesús. Amén. Él es el primero. Póngase de pie en esta hora. Y vamos a adorar al Señor por un momentito. Aleluya. Vamos a dar gracias al Señor por un momento. Gloria sea el nombre de Jesús. Señor amado, en el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús. Esto, hermanos, aleluya, es de suma importancia. En Él subsistimos. En Él vivimos. Cristo es el que gobierna todas las cosas. Él es el Dios todopoderoso. Él compone esa unidad llamada Dios, con Dios el Padre y el Espíritu Santo. A Él es el que adoramos y exaltamos y le rendimos culto en nuestra iglesia. A Él es el que testificamos cuando queremos presentar la salvación a algunas personas. En su nombre es que oramos por los enfermos y necesitados. En Él es que entregamos nuestra vida para que Él nos ayude a vivirla aquí en esta tierra. En Él es que buscamos más de la presencia gloriosa y eterna de Dios. Él nos mostró, aleluya, en su estadía aquí en la tierra, aleluya, gloria sea el nombre de Jesús, el reino de los cielos. Y a través de su obra poderosa aquí en esta tierra, Señor amado, reconcilió al mundo con Dios. Y hoy podemos tener entrada al reino de los cielos, Padre Celestial. Por eso es que te alabamos, te adoramos, te glorificamos, Padre, aleluya, por cuanto tú, Señor, eres digno de toda alabanza.